para ir viendo qué fue en qué quedamos la semana pasada. En el aula, nosotros vamos al aula. Esta pantalla se cierra. Y vamos inmediatamente a ver el Excel, que fue donde quedamos la clase pasada. Le subí, me falta el video de la semana pasada de ustedes. No lo subí. Subí del otro curso, pero de ustedes no. Bueno, en todo caso, van a la par, así que no hay mucha diferencia. Lo voy a subir en el curso de la tarde. El ejercicio que hicimos la clase pasada, ¿ya?, fue el siguiente. Quedamos en formato. Se los dejé listo y ustedes lo que tenían que hacer, lo que tenían que trabajar ahora era en el archivo de ejercicios que le había dejado el número 1. Es decir, en pocas palabras, el ejercicio, veamos, propuesto, que sería el función aritmética y estadística. Esto básicamente es para que empecemos a trabajar con alguna fórmula y vamos inmediatamente incorporando lo que son las funciones, que es algo bastante importante que ustedes tienen que saber sí o sí. Nosotros en lo que es funciones vamos a ver algunas que quizás no son de uso tan frecuente para que ustedes lo vean en los primeros años, ¿ya? Pero de todas maneras les podrían servir quizás para cuando tengan un poquito más de experiencia, puede ser que les toque eventualmente un archivo donde sí esté, ya tienen la idea por lo menos. El hecho de ver este tipo de funciones puede ser que no ocupen la misma, pero una muy parecida. O ya saben de que existe algo por el estilo. Por lo tanto, podrían investigar algo más. Esa es la idea de que ustedes puedan ver este tipo de funciones. Por eso nos vamos a profundizar. Quizás ustedes al conversar con alguien más le así que ese en realidad no se ocupan. Yo les podría decir que en general, con todo lo trabajo que he hecho, yo hasta el trabajo que hice fue hace un mes, de ese estilo, y usando todo tipo de funciones, buscar de, pues, un sumar condicional, un contará, cosas tan simples como esa. Ya, bueno, eso se la voy a mostrar en la medida que vayamos viendo las funciones. Entonces, descargamos el archivo que está en Excel, justamente en su aula. Me imagino que ya todos tienen acceso al aula. Quien no lo tenga, tiene que conversar con la jefatura de carrera o quien corresponda para que la habilite. Lo mismo pasa con la SIGA. A esta altura deben aparecer todos. Bien, esto no lo hicimos en la clase pasada, ¿cierto? Ignacio, Monse, nada de esto. Que el día en este momento no lo tengo acá, por eso les digo. No, de hecho lo tengo cargado en el YouTube, pero no dejo hecho el vínculo. La palabrota, pero por la Profe, chica. no está grabando. Ah, gracias. No. Sí. Disculpa. No te preocupes, te puse pausa un segundo, no hay problema. Ya, y yo con mi buena memoria al tiro reaccioné. Oye, entonces lo que estamos diciendo es que no lo vimos en la clase pasada, pero sí algo lo mencioné. La idea de esto es hacer esa suma, este promedio, y luego vamos a realizar todos estos cálculos. No se ve el Excel. No se ve, no está compartido. Sí, todavía. igual veo el aula. Ahora sí. ¿Ahí sí? Sí, ahora sí se ve. Ahí sí. Hicimos hasta el 4, la clase pasada. ¿Hicieron hasta el 4? Y nos dejó de tarea hacer hasta el 19. Ya, entonces bien, ese archivo yo lo debo tener. Dame un segundo. Hagámoslo de nuevo, profe. ¿Lo quería hacer de nuevo? Bueno, lo hacemos de nuevo. ¿Cuál es el problema? Esto lo hicimos ¿con qué? ¿Se acuerdan? Rápidamente. Oh, qué tonto el mitraico, loco. ¿En serio, Luciana? Yo no fui. Gerardo. Ya, apaga el micrófono si va a decir algo. Ah. Entonces, Profe, yo no fui, nada que ver. ya, ok. Pero hubo otro. Por ahí por ahí está confesando. Perdón, profe. Bien, pero no importa, veamos acá, suma. Suma se puede hacer, yo se lo dije, lo pueden hacer directamente con el operador, ¿cierto? Y a veces puede ser muy útil cuando son pocas
Son datos puntuales. En este caso son 3, podríamos hacerlo perfectamente con el operador. El operador me refiero al signo más. Es el operador. El operador suma, resta, multiplicación, división, etcétera. Todos los operadores que puedan existir. ¿Ya? Generalmente los operadores son esos que van entre los operandos. A ver si parece obvio. No es tan así porque después vamos a ver que existen las funciones, ¿ya? Y que pueden hacer algo similar a esto. Entonces, lo que vamos a hacer acá es sumar. El océano, tranquilo, si sé que no fuiste tú. Ya me quedó claro. Entonces, lo que vamos a hacer acá es simplemente pulsar Enter y te da la suma. Y de ahí podríamos copiar hacia abajo, esto es obvio. El único problema que teníamos con esto es que si yo acá colocaba un texto, por ejemplo, sin asistencia, me marcaba un error. ¿De acuerdo? Entonces, el problema pasa acá que el operador exige que todos los operandos sean numéricos. Por eso te marca ese error. Entonces, vamos a... Ahí sí. Entonces, lo que había que hacer acá, simplemente que este valor que tenemos acá, vamos a ver, lo dejamos con numérico. La alternativa para esto, ¿cuál era? Colocar la función suma. ¿De acuerdo? Las funciones ya los vimos en la clase pasada. Quería verlo si teníamos la clase pasada, si hoy día es 10, fue 3. A ver si, para no escribir de nuevo la definición, es... No, lo tengo los chicos con ustedes. 3. No, no lo tengo. Ya no importa. Entonces, lo que teníamos era simplemente este ejercicio, que lo que íbamos a hacer acá era obtener esto, en vez de usar esa opción, la hacíamos con simplemente la función suma. ¿Cómo se hace la función? ¿O qué es lo que es una función en el fondo? Habíamos dicho la vez pasada, función. ¿Cómo está definida? Según Es una Internet. fórmula Exacto, es una fórmula predefinida. ¿Ya? que tiene un nombre dado y puede tener argumentos. Exacto, muy bien. Y la función es parte, eso, puede tener argumentos. Entre paréntesis, Predefinida, que tiene asignado un nombre. Eso fue lo que me dijiste, ¿cierto? Sí. 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 Además, puede llevar o llevar argumentos o parámetros, que es lo mismo. Sí. O parámetros. Además, toda función, toda que le quede bien claro, y eso lo vamos a dejar bien claro y con mayúsculas, toda función lleva paréntesis, paréntesis redondos. Se olvidaron los paréntesis. ¿Qué otra característica más? Bueno, ahí hay que aprenderse el nombre de las funciones, pero eso se van aprendiendo de a poco. No es necesario que ustedes se la aprendan de memoria para nada. Es con la práctica lo va a llevar a ustedes a que lo vayan conociendo más. Entre más práctica, obviamente van a manejar más funciones de una forma mucho más relajada, con mayor variedad. Se nota inmediatamente cuando la persona está tipeando. Entonces es importante que ustedes lleguen a trabajar con un manejo bastante fluido del Excel, sobre todo en la profesión de ustedes. En el área administrativa tenemos que tener bien claro que el Excel es fundamental. Bien, ¿qué función tenemos ahí? En vez de hacer eso, podríamos hacer perfectamente la suma. Yo les dije que los nombres se los deben saber, se los van a pedir todo a poco. Si les toca... Profe, Ya, ¿sí? ¿se podría correr un poquito para sacar una foto, lo de la función, por favor? Claro. En todo caso, este archivo yo después lo voy a subir. Ahí. ¿Ahí lo tienes? Profe, creo que ya subió el archivo. ¿Ah? Creo que ya subió el archivo, o sea, yo lo tengo aquí. Deja ver, yo no lo vi. De la última clase no lo vi.
Ustedes son el I. Vamos a ir a la carpeta Excel. Clases. Estaba en ejercicios, creo, profe. No, el ejercicio está, pero está vacío. La idea es que yo Sí, siempre po. los dejo en clase lo que realizo. Entonces aquí los dejo y no está, es de ustedes. Semana Ah, ya, pasada, por profe. ejemplo, vi solamente con ustedes intro y formato. Ya está ahí. El otro no sé por qué no lo subí. Entonces lo que vamos a hacer acá es simplemente manejar la función. Bien, la función en este caso, como les decía, es suma. Si ustedes tienen duda cuál es la función que se ocupa para hacer un cierto cálculo, o si es que existe alguna función que realice cierta cosa, por ejemplo, una función en Excel que permita aproximar un número a un dígito o al entero, googleenlo. O hay una ¿Redondear función, o no? googlear, tal cual. Si tú quieres ver cómo yo puedo convertir un número de grados a radianes, también lo puedo googlear. ¿Existirá una función o no existe? Porque está la posibilidad que no exista. Y es simplemente un procedimiento. Por ejemplo, mucha gente dice, oye, ¿cómo puedo hacer para convertir de radianes a... vamos a compartir esto para que lo puedan ver. ¿Cómo puedo compartir? ¿Cómo puedo convertir? Vamos acá. Convertir de función. Hay que colocar así. Función en Excel, o como ustedes quieran escribirlo, pero yo coloco la palabra función Excel, sobre todo para que se especifique o se centralice en eso. Que convierta, Excel, convertir grados a radianes. No sé si existirá. Dice, sí, existe acá. 270 grados, parece que existe. Dice ahí, se escucha música, dice por ahí. Yo no estoy escuchando música por si acaso. Aquí dice, en este artículo se describe la sintaxis de la función y el uso de la función radianes. Ahí podrían ser cosas que lo lean y podrían decirle qué es lo que hace. Convertir grados radianes, ahí también te lo entrega un video. Es decir, siempre la solución está en Internet, y no solamente en esta asignatura, en cualquiera. Tú en matemática, en física, ¿tienes alguna duda? Consulta. Bueno, ustedes ya lo han hecho anteriormente. Cuando estén trabajando tienen que hacer lo mismo. Consultar. Vamos a volver a nuestra planilla. Bien, entonces yo voy a colocar la función suma, y aquí coloco los parámetros. Habíamos dicho que podemos colocar el asistente, que inicialmente es más fácil, no es obligatorio, y en la medida que ustedes ya tengan práctica, cada vez lo van a usar menos. Pero nunca hay que olvidarse de él, porque puede ser que una vez les ayude, más de una vez. De hecho, yo hasta el día de hoy lo sigo usando. A pesar que hay mucha gente que me dice que eso es para principiantes. Y yo le aseguro que no es así. ¿De acuerdo? Cualquier persona con años de experiencia en algún momento podría recurrir a esto porque quiere solucionar un problema. El asunto es que hay que saber usar también. Mucha gente no lo usa porque lo encuentran muy básico, pero en realidad porque lo conocen en forma muy básica, no le han sacado el potencial para verlo en fórmulas más complejas. Mire, ustedes pueden colocar, yo les había dicho la semana pasada, ese valor, ¿ya? En el otro, el siguiente, y el tercero en el tercer parámetro, ahí, ¿cierto? Y podemos agregar hasta 255 parámetros. Obviamente con 3 notas lo podríamos dejar ahí, pero una forma más resumida ya es manejar estos rangos, no las celdas, primero. Y los rangos, acuérdense que es un conjunto de celdas contiguas, es decir, que están al lado, ¿ya? Hay por lo menos, al menos un lado que son adyacentes. Entonces, ustedes pueden colocar eso, colocan la primera celda y la última. Cuando digo la primera y la última, me estoy refiriendo a vértices de ese rectángulo que arman que sean opuestos. No importa el orden. Si es de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, no interesa. Lo que interesa es que sean opuestos. Entonces, esto comienza en la D7 y termina en la F7. Bien.
Y ahí estaría la suma lista. Y lo mismo podría usted copiar hacia abajo ese conjunto de datos. Luego, lo que ustedes pueden hacer es, aquí tenemos ese copiado, lo copié pues, no lo copié. Copia con el punto, se arrastra y listo. Ahí está copiado. Para eso el punto. Yo le expliqué la clase pasada. El punto permite pinchar y arrastrar. Y lo que hace es una copia. Si ustedes toman el borde verde, sin el punto, si toman cualquier parte, lo que hace es un mover. Y si usted lo toma del centro, hace una selección. ¿De acuerdo? Si hacen doble clic en el centro, hacen una edición. Editan. Bien, la función siguiente que tenemos acá al lado es el promedio, ya lo vimos, y ahora sin asistente puedo moverme con la flecha y con el shift voy seleccionando el rango. Pulso hacia abajo, hacia arriba, como ustedes quieran. Fíjense, siempre formo un rectángulo de celdas contiguas. Como es la primera fila, la dejamos ahí. Acá en este caso ni siquiera es necesario que coloque el último paréntesis. Lo podemos colocar perfectamente, pero como es una fórmula que tiene una única función, el Excel se da cuenta y él coloca el paréntesis. Bien, tenemos eso, copiamos hacia abajo, doble clic, hay que marcar error, ¿por qué faltan los promedios de acá? Esto lo hicimos en la clase pasada, así que voy un poquito más rápido, tomamos ese valor, lo copiamos hacia el lado, y todo esto lo aplicamos control N, para colocar la negrita. Control N es lo mismo que esta opción que está aquí arriba. Control N, control K, control S. ¿Ya? Bien, tendríamos eso. Luego, lo que hay que hacer es sacar las funciones. La función para obtener el valor mayor, lo habíamos dicho en la clase pasada. ¿Cuál es? Era el nombre de la función para obtener el valor mayor. Max. Así es simple, max. Y colocan el rango. Si desean usar el asistente, yo no lo usé acá, pero si lo quieren usar igual, ahí está. Ahí está hecho. Y lo considera inmediatamente los valores. Luego hacen lo mismo con el mínimo. Min. Aquí puede hacer. Insisto, esto es importantísimo que ustedes practiquen porque hay una serie de detalles que si ustedes no lo hacen, ¿ya? Y lo ven solamente, se quedan con lo que yo estoy mostrando acá, les va a quedar en el cerebro un par de minutos, quizás algunos que tengan buena memoria un par de horas, y de ahí se olvida, es decir, de aquí a mañana esto se olvidó. Por eso que hay que practicar. Luego, ¿cuál es la nota mayor? Menor, eso es muy fácil. Lo mismo, max, con la diferencia que ahora es la nota. Es decir, tendríamos que elegir este rango. Ese rectángulo, ¿cierto? Entre todo eso, estoy buscando la nota menor. Eso me está pidiendo, la nota menor y mayor, o mayor y menor. En este caso, la máxima. Y la mínima va a ser lo mismo, así de simple. Muchas veces te piden a ti valores, oye, necesitamos saber cuáles son los vendedores que menos han vendido. O, no sé, el departamento que ha tenido menos gastos últimamente. Necesitamos rápidamente. Bueno, la función mínima y listo. Bien, luego tendríamos esta. ¿Cuántas notas superiores a 4 hay en las 3 pruebas? ¿Cuántas notas superiores a 4? Esta la hicimos, ¿la alcanzamos a hacer? No, llegamos hasta las 4. Perfecto. Sí. Esta, ¿cómo la hicieron? Partamos, ¿quién la hizo? ¿Alguno de ustedes? Punto. ¿Tú le O hiciste? no, contar, punto, sí. Perdón, punto, ¿cuál es? Contar, punto, sí. Pregunta, ¿por qué usaste el contar, punto, sí? Ahí tengo varios contar, ¿cierto? Tengo el contar, contar blanco, contar sí conjunto, contará. ¿Qué diferencia hay entre ellos? ¿Por qué usaste contar sí, contar punto sí? María José. No sé. Pues que le pedí ayuda a una compañera. Ah, perfecto. ¿Pero de la misma asignatura o una amiga? Yo creo que es porque ya. solamente, yo la que estoy hablando, que es solo porque te da una condición. Eso, ahí está. Cuando tú uses un sí, un conjunto, es porque hay al menos una condición.
Es decir, si lo vemos al revés, cuando tú vayas a elegir una función, tú dices, bueno, ¿tengo condiciones o no? Por ejemplo, en la primera, ¿cuál es el promedio mayor? ¿Hay alguna condición? Ninguna. Me está pidiendo el mayor. ¿Ya? Lo mismo para el promedio menor, lo mismo para las notas. Pero aquí me están diciendo que la nota debe ser superior a 4. Es lo mismo cuando yo te digo, oye, yo necesito determinar cuántas personas mayores de 30 años hay, o cuántas personas de Villa Alemana existen, o cuántos de los alumnos estudian administración de empresas. Si yo necesito, o saquen el promedio de sueldo de los trabajadores que ingresaron a la empresa el año pasado. Si yo necesito eso, hay condiciones. Y en ese caso, podría empezar estas funciones, que terminan en punto sí o punto sí conjunto. En este caso, contar, porque necesito contar. Pero también está el promedio punto sí o promedio punto sí conjunto. También está el sumar punto sí o sumar punto sí conjunto. Actualmente, en las últimas versiones, en la versión 365, que es la que tengo yo y la que la universidad proporciona, hay otras funciones más recientes, que son el max.sí conjunto. No existe el punto sí. El max.sí no existe. Existe el max.sí conjunto. Y les voy a decir por qué. Pero también hay otra función que se llama sí conjunto, que también está en esta última versión. ¿De acuerdo? En versiones más antiguas no está. Se llama así, sí punto conjunto, no tiene nada antes. Entonces hay que conocerla para no confundirse con ella. Como bien dijeron acá, tenemos varias. Contar, por ejemplo, cuenta, y ahí lo dice, cuenta celdas que contengan números. Si la celda está vacía, no la cuenta. Si la celda tiene un texto, no lo cuenta. ¿No? Solamente celdas que tienen números. Y si tiene una fecha, la va a contar, porque la fecha es un número. Cortar blanco cuenta las celdas que están en blanco, es decir, las que están vacías. Y el contará, me salto los puntos sí, el contará cuentas celdas que no estén vacías. Es decir, adentro puede tener un número, una fecha, un texto, cualquier cosa, un símbolo, una arroba, lo que sea. Pero no debe estar vacía. ¿De acuerdo? Ahora, el contar.sí cuenta la cantidad de datos que cumplen una condición, un criterio que le llaman. Una condición. Y el contar.sí conjunto es aquella que cuenta una cantidad de celdas que cumplan una o más condiciones. Fíjense, una o más condiciones. Está lo mismo. Que sean, yo puedo usar el contar.sí para contar una o más. Y el contar.sí es para una sola condición y el contar.sí conjunto para una o más. En realidad alguien se preguntará, ¿y para qué existe el contar.sí si el contar.sí conjunto ya lo hace de a una o más? Lo mismo yo me he preguntado por años y me imagino que por antigüedad, es decir, a ellos se les ocurrió hacer contar.sí, funcionó, les gustó y después sacaron el contar.sí conjunto y lo hicieron de uno más. Creo que pudo haber sido eso. La verdad no sé. No. El asunto está que actualmente las funciones que sacan no son con punto sí, sino solamente son sí punto conjunto. Entonces, podemos usar, en este caso, para la primera, debemos determinar cuántas condiciones tenemos. Hay alguien que está preguntando cómo se llama la página que compara los precios. Yo la usaba, se me olvida el nombre. Si alguien lo sabe, apenas me recuerda, te lo voy a decir. La página que te permite comparar los computadores. Solo todo. Solo todo. Sí, tienes razón. Gracias, Cristian. Ya, entonces, habíamos dicho que el contar, para usar la función yo debo determinar, ¿hay condición acá? Sí, sí hay. ¿Cuántas condiciones? ¿Cuál y cuántas? En este caso hay una que es que sean mayores que 4. Es una condición. Por lo tanto, yo acá podría usar contar.sí o contar.sí conjunto. Ambas me sirven. Cuanto es más de una, ya solamente podría pensar en el sí conjunto. Si vamos a usar el contar.sí para comenzar, usemos el asistente para que lo vean que no es muy complejo.
rango donde yo voy a preguntar, donde yo voy a consultar la condición. ¿Cuál es? Me dice cuántas notas superiores a 4 hay en las 3 pruebas. Es decir, en este rango, entonces, yo debo ver cuántas notas son superiores a 4. Entonces, en el criterio, yo coloco la condición. Y la condición sería que cada una de las celdas que están en el rango sea mayor que 4. Voy a colocar un 4, 4,0, da lo mismo. 4. Y me dice que son 12. Si ustedes lo cuentan, les va a dar 12. Veámoslo allí inmediatamente. ¿Cuántas aquí habrían notas mayores que 4? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y nada más. Y están los 12. ¿Dieron cuenta? Por eso que el conjunto de datos es tan pequeño y para que ustedes puedan verificarlo visualmente, contando aquí directamente. En la práctica generalmente son más largas. Luego lo otro, ¿qué viene? ¿Cuántos nombres inferiores a 4 hay? Es lo mismo, pero cambiaría solamente el símbolo. Si usted quiere que sea mayor o igual, se colocaría, se agrega el símbolo igual, tal cual ustedes lo pronuncian. Mayor o igual. Y si usted quiere un menor, es menor. Y si quiere menor o igual, menor o igual. Y obviamente, si lo quieren igual solamente, omiten y se asume que es igual. ¿De acuerdo? ¿Alguien me pregunta, cómo se hace distinto? Bueno, el distinto se hace que sea símbolo menor o mayor. Es decir, tiene que ser menor o mayor, pero no igual. Eso es distinto. Son los símbolos. En todo caso, ustedes lo pueden buscar. Esos son, en internet dice, operadores de comparación. Están comparando. Tuvo operadores en Excel. Coloquen Excel y operadores y le va a aparecer todo. U operadores de comparación. Compara. Y ahí estaríamos listos, son 12. Si ustedes quieren notas inferiores, ustedes las hacen. En todo caso, es obvio. ¿Cuántas serían? 6. Deberían, si tú tienes aquí, ¿cuántas notas tienes? 3 por 6, 18. Y yo ya sé que 12 son mayor que 4. Entonces, deberían haber 6 que son, a lo máximo, deberían ser 6 que son menores que 4. Podrían ser inclusive menor, porque podría haber 4 por acá. Y como estamos considerando menor estricto, no lo consideraría. Para no hacerlo de nuevo, lo voy a editar. Por aquí lo selecciono, o por aquí arriba, es lo mismo. Control C, y lo copio aquí abajo. ¿Por qué lo voy a copiar? Porque me dice que sean inferiores. ¿Para qué lo voy a escribir de nuevo? Si simplemente lo puedo copiar y le cambio el símbolo por menor. Entonces me debería dar a lo más 6. De tal forma que 6 más 12, 18, que es el total de notas que hay acá. Insisto, si yo aquí tengo un 4, por ejemplo, no un 7, un 4, fíjese lo que va a pasar abajo. ¿Cuántas notas mayores a 4? Aquí hay 11, más 6 son 17. Claro, porque esta me pide mayor que 4 y esta menor que 4. Pero no hay ninguna que pida que sea igual. Por eso que esta queda fuera de ambas. Esa. Esto es para que ustedes se acostumbren a verificar. La 7, ¿cuántos alumnos están reprobados en la asignatura? ¿Cuántos alumnos están reprobados? Veamos. Preguntemos aquí a los que estuvieron trabajando. Vamos a... Tomás. Sí, profe. Dime, la número 7, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo la hiciste? Supongo que también podría usarse el conjunto .si, así se llamaba, Ya. o el conjunto también. Perfecto. Basado en lo que tú me dijiste, cuando tú dijiste, supongo, yo también supongo que tú no lo hiciste. Pero lo estás No, diciendo profe. ahora. Sí, Ya, perfecto. Viste que uno, hablando con los años, uno aprende a conversar con los alumnos y sabe si, primero si están diciendo la verdad, están mintiendo, si trabajaron, si captan o no captan, porque a veces hay alumnos que tú conversas con ellos y puede ser que el ejercicio lo hizo mal,
pero tú notas que tienen la idea. Lo que pasa es que se equivocaron ciertas cosas. En el caso de Tomás, no lo hizo, pero tiene la idea. Ya, Tomás, ¿me dijiste qué? ¿Suponías qué cosa? Que se podía usar el conjunto. Ya, pero ¿qué Sí, función conjunto. tendría que ser? ¿Cómo se llama la función completa? Función conjunto punto sí. No, porque me Ah. dice, ¿cuántos? Cantidad debo contar. Si yo te digo, oye, ¿cuál es la suma de las notas? Es sumar. Si yo digo, oye, ¿cuál es el promedio? ¿Cuál es el máximo? ¿Cuál es el mínimo? Aquí me dice, ¿cuántos? Contar. ¿Cuántos alumnos están reprobados? ¿Y sería? Función Contar. contar, no es sumar, contar. ¿Ya? Porque estamos contabilizando. Estoy leyendo los chats, por eso me demoro eso un poquitito. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es contar, contar. ¿Cuál contar sería? Fíjese la lista que aparece este nombre. Yo voy escribiendo y me van apareciendo las funciones al tiro. ¿Hay una condición? Claro, que estén aprobados. ¿Podría usar contar punto sí? Perfecto, porque es una condición, pero también podría usar contar punto sí conjunto. Como la anterior le hicimos con un contar sí, ahora lo voy a hacer con un contar sí conjunto. Para que se den cuenta que es lo mismo. Antes decía rango, aquí dice rango criterio 1. En la otra, en el contar punto sí decía criterio. Aquí dice criterio 1. ¿Por qué? Porque son muchos criterios. ¿Cuántos criterios en total? 127 criterios, que son muchísimos. 127 condiciones. Es demasiado. ¿Ya? ¿Quién lo va a usar? La verdad es difícil que alguien lo pueda usar los 127. Uno ocupa 1, 2, 3, pueden ser 5 criterios, 8 criterios. Más que eso, más de 10 ya empieza a ser más difícil. Podría ser, pero pasa a ser más difícil. El criterio sería que el promedio, porque yo veo que los alumnos están aprobados o reprobados a través del promedio, ¿cierto? Que ese promedio sea, Daniela, que sea que, para que estén aprobados, perdón, reprobados. No, porque Pancho está de noche, tu mamá le da miedo. H7, H12. Está sola. ¿Cuál fue la pregunta? No, no creo que esté todo el 3,9. 3,9, ¿no? 3,9. Estaba trabajando, que no le importa. Ah, 3,9. Vamos a seleccionar algunos porque están mucho ruido de fondo. Te decía, Daniela, ¿cuánto sería el criterio? Por ahí alguien levantó la mano. ¿Quién era? Yo, Eduardo, profe, dime. que en este ejercicio yo lo hice así, mire. Puse ahí contar puntos sí del H7 al H12 y el criterio era menor que 4. Exacto. Pero el resultado le va a dar que son 2. Pero ¿Ya? es solamente uno. Es solamente uno. ¿Y cuál es la causa? Porque la lógica La Pasa causa, lo mismo. está profe, buena, Hay que pero la lógica, redondear. el asunto es, la causa, ¿la lógica está buena? Sí, porque tú estás contando las notas que son menores a 4 y todos sabemos que tú estás reprobado cuando tú tienes un promedio menor a 4, ¿cierto? Alguien me dice, pues si yo tengo un 3,96, estoy aprobado. Claro, pero ese 3,96 automáticamente aquí sí tiene que reflejar como un 4, es decir, se tendría que Redondear. aproximar. claro. Ah, Y ya. ¿Ese número? ¿Qué número es? ¿Qué número tiene usted? 3.9 y algo. ¿Ya? Sí. ¿Y ese qué número es para 9,7 ti? parece, algo así. Ahí sale un 4, pero en realidad es 3.9. Porque si le aprieta Exacto. ahí, ¿Y cómo yo puedo saber si es o no es un 4? ahí donde salen los ceros para aumentar el número de ceros, ¿Ya? si ahí si lo Claro, hace así, muy le va a bien. salir que en realidad es 3.9 y algo. Exacto. Si tú esto lo aumentas, decimales, así que un 3,97, 3,96. Otra forma es quitarle el formato. Es decir, yo lo que le digo siempre, le quita tú la mascarilla, la máscara, el disfraz, ¿ya? Y lo muestras tal cual es, a través de generar. Ahí está. Es otra forma. Y otra forma es que tú aquí al lado preguntes. Mira cómo vamos a preguntar. Ahí comencé la fórmula. Puede ser con el más si desean. Este se lo voy a preguntar al Excel. Es igual. Ojo, que esto no es inicio de fórmula, este es un comparador. Estoy comparando, son iguales. Es igual a 4. Él me va a arrojar verdadero o falso. En este caso me va a arrojar que es. ¿Qué Falso. número es ese? Ya, ¿Qué falso. número es? Es 3.9.
4.0. 4. ¿Qué número es? Javiera, Valentina. Es 3,9 y algo. Y lo que Pero vemos lo nosotros aproxima ahí, a que 4. lo que es un 4. Muy, muy bien. Lo que nosotros estamos viendo acá, Profe, ¿sí? profe, Escucho. pero si usted pone en la esta como menor o igual a 4, ¿cambiaría esos dos o no? ¿Subiría al 4S? Sí, pero va a tener un problema. Te lo digo al tiro. Mira, fíjate acá que el Excel te va a decir que simplemente esto es falso. No es igual a un 4. Yo veo un 4, pero no lo es. ¿Y los demás serán? Comparemos los demás. Pues. Con la nota que corresponda, habría que colocarle a cada uno esto, por ejemplo, que es igual a un 4,6. Ahí te coincidió que sí era. Este otro es igual a un 4,7. Falso. Y este es un 6,2. Coloquemos aquí 6,2. Falso. Mira, un solo verdadero hemos tenido hasta ahora. Este es un 5,3. Falso. Y por último, el 3,3 es un, perdón, 3,4 es un 3,4. Verdadero. Es decir, se da cuenta, él no ve este número que nosotros estamos viendo, es estético, nada más. Pero si tú le quitas el formato, como bien dijeron tus compañeros, por el método que tú quieras, aumentando los decimales o colocando el formato general, te das cuenta que lo único que coincide es ese y este. Eso sí, cumple. Pero esto no, a pesar que yo lo veía redondeado. Tu compañera preguntaba, ¿y qué pasa si yo coloco la condición que sea menor que 4? Menor igual, perdón. Acá, si ustedes colocan menor igual, el problema está en que estoy considerando los 4. 2. Me está considerando el 4 como reprobado. Y el 4 en realidad no está reprobado, está aprobado. Entonces tampoco se cumpliría. Así que le quitamos el signo igual. ¿Ya? Solución para esto, ¿cuál es? La solución no pasa por esta fórmula, sino pasa porque este número realmente se convierte en un 4. ¿Por qué? Porque un 3,96. ¿Ya? Y por regla, yo debería aproximarlo a, si voy a usar un dígito, ¿ya? Decimal, debería aproximarse a un 4. Este a un 4,7, este a un 6,2 y este a un 5,3. ¿Cómo se hace eso? Simple. Te van a Google y preguntan cómo aproximar. Y ahí preguntan cómo aproximar un número en Excel. Siempre pueden colocar cómo. Mira, ahí sale un número en Excel. Inclusive podéis colocar la palabra función y te va a aparecer. De hecho, aparecen algunas, tú puedes usar la palabra cómo. Y hasta poner función, no importa el orden de las palabras, acá. Y ahí les va a salir. Les sale inclusive hasta un video, función redondear. Cómo redondear en Excel. Redondear o aproximar es lo mismo. ¿Bien? Y ahí aparece nuevamente y si hay 7 ejemplos, etc. Es decir, hay varias formas de verlo. La función que deben ocupar ustedes acá es redondear. Veamos cómo es. Redondear lo que hace es lo siguiente. Ustedes tienen el número, ahí está. Perfecto. Lo calculó ya. Eso es un 3,96 periódico. ¿Cierto? Luego, sobre eso, yo aproximo. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se hace cómo se desarrollan las fórmulas cuando tienen muchos paréntesis? ¿Qué desarrollo primero? Miren, aquí voy a mostrar una. Si ustedes tuvieran esta ecuación, supongamos, 2 más, más 4 por 2 por 3, ya, no sea tan difícil, menos, abre paréntesis, 1 más 10, cierra paréntesis, por 1 más 1, parece ridículo, no importa, dividido por, abre paréntesis, y otro paréntesis más, 5 por 6, cierra paréntesis, menos 2 elevado a 2. Y ahí cierro segundo paréntesis.
¿Qué desarrollo primero? Según las matemáticas, ¿qué dicen que debo desarrollar primero? Siempre debo desarrollar lo que están dentro de los paréntesis, de los paréntesis que están más adentro hacia afuera. Es decir, acá debo desarrollar, aquí me faltó un paréntesis, debería desarrollar este primero, también, junto con ese, están dentro de un paréntesis. Y se dejan los resultados entre medio, temporales. Es decir, tú deberías darte acá 2 más 12 menos 1 más 10 sería 11. Hasta ahí estamos bien. Por 1 más 1, 2. Todos los paréntesis desarrollé. Eso lo hace el Excel de forma automática y las matemáticas te piden eso. Luego, ¿qué te dice acá? Desde los paréntesis que están más adentro hacia afuera. Es decir, dejo un paréntesis ahí y desarrollo lo que están dentro, que serían 5 más 3, 5 más 6, 30, menos 2 elevado a 2, 4. Y luego debería desarrollar ese paréntesis, de adentro hacia afuera. Y finalmente desarrollo lo otro. Siempre que usted tenga una operación, es de adentro hacia afuera. Lo hago de otra forma. Por ejemplo, 10 más 4 dividido por 2, perdón, claro, es 4 dividido, abre paréntesis, 3 por 5, 1, 2, 3. Si yo voy a desarrollar, siempre parto de los paréntesis que están más adentro, que serían en este caso ese. Luego que tengo desarrollado ese, este. Y luego tengo desarrollado ese, el último, más grande. Siempre de los paréntesis que están más adentro. Independiente de cómo esté, si están de esa forma o ahí arriba. Siempre los que están más adentro. Entonces ustedes acá, si quieren aproximar, tienen que hacer lo mismo. Parten de lo más adentro. ¿Qué es lo de más adentro? El promedio. Es lo primero que se tiene que calcular. Sobre el promedio yo aplico la función redondear. Por lo tanto, la función redondear debe estar más hacia la izquierda. Redondear. Redondear mal escrito. Ahí. Redondear y colocamos los paréntesis. ¿Bien? Ahora dice aquí abajo, número, que es el promedio, el resultado que entrega ese promedio. Y número decimales, es decir, puedo colocar directamente un punto y coma y el 1. Y está listo. O la otra, que usen el asistente. Y el asistente le sale el promedio. Ahí está, promedio dice. Me cambio a redondear haciendo clic aquí arriba. Ahí, en el nombre. Ahí dice redondear. Si se quieren volver al promedio, dicho promedio, redondear. Ustedes van viendo con cuál se mueven. Eso es importante conocerlo. Hay muchos que, con todos los años de experiencia que tengan, no lo conocen, no saben que pinchando de arriba se pueden mover. Y tienen solucionado ese problema. Redondear a un decimal. Es decir, ahora sí vamos a dejar en un decimal. Y ahora sí este que era falso quedó en verdadero. Voy a copiar esa fórmula hacia abajo para que todos queden con redondear. Alguien me dice, ¿pero para qué? Justamente para aproximar todos los decimales. Me voy a asegurar. Copiamos todo hacia abajo. Y ahí quedaron todos. Ah, pero ¿y si lo aumentamos los decimales como hizo tu compañero delante? Son puros ceros. Ahora sí son los números que se ven. Porque la función lo aproximó. El formato es netamente visual. Y esto cuando la gente no tiene práctica, normalmente las cosas se caen. Porque lo hacen por el formato. Error. Está malo. ¿Ya? Mucho cuidado con eso. ¿Qué tuvimos con eso? Lo que estamos buscando. ¿Cuántos alumnos están reprobados? Y ahora, aquí abajo, ¿cuántos aparecen? Uno solo. Entonces el problema en la solución no estaba acá. Eso está bien, desde el punto de vista lógico. El problema pasaba por acá, que yo veía un 4, pero no lo eras. Entonces lo que hice fue aproximarlo, es decir, redondearlo. Y ahí está resuelto el problema. ¿Cuántos alumnos están aprobados en la asignatura? Bueno, es lo mismo que la anterior, pues. La misma. Toman esa, la pegan aquí abajo, y lo único que voy a hacer es cambiar. En vez de ser menor, va a ser mayor
o igual, están aprobados. No es mayor solo, mayor o igual. Con el 4 estaría aprobado. Y me va a dar que son, si son 6 en total, 1 reprobado, 5 aprobaron. Ahí está, 5 aprobados. La 9, ¿cuál es el promedio general de los alumnos aprobados la asignatura? Solamente considerando los alumnos que están aprobados, saque el promedio. Eso lo está pidiendo. Es decir, debería sacar el promedio entre todos estos. 5 será el último. Pero ojo, la función igual tiene que abarcar todo. ¿Por qué? Porque yo puedo cambiar los valores. Esto tiene que ser dinámico. Me puede funcionar hoy día, me va a funcionar mañana, pasado, el próximo año. Entonces, los personajes, los alumnos aquí van a cambiar sus valores, es decir, sus evaluaciones cambiarían, sus promedios cambiarían, etc. Inclusive, como cambian las personas, van a cambiar el sexo. Así que no hay que fijarse en que estos datos son así, porque, insisto, mañana podrían cambiar. Por lo tanto, acá, ¿qué vamos a hacer? Un promedio simple o un promedio condicionado. Lo primero que debo ver es si hay condiciones. ¿Hay condición? Sí. ¿Dónde? En alumnos aprobados. Esa es la condición. No puedo aceptar alumnos reprobados, solamente aprobados. Por lo tanto, es un promedio punto sí. Y acá yo prefiero siempre usar el promedio punto sí conjunto. Solamente por una cosa. Porque aquí el promedio, el rango del promedio me queda al principio. Aquí arriba. Ese. En cambio, en el promedio punto sí queda al final. Entonces uno se acostumbra a que está al principio y de repente te cambia, te desordenas y te equivocas. Y aunque parezca, y tú puedes tener muchos años, y aunque parezca simple, encontrar ese error a veces no es tan trivial. Parece muy simple, pero una vez tú estás cansado, saturado, y ese error se te pasa, y pasan la hora, y no lo descubres. ¿Y qué pasó? Simplemente colocaste los rangos equivocados, nada más. En este caso, rango a promediar o rango promedio. Me está pidiendo que dentro de todo este rango, ¿ya? Saque el promedio dentro de todo este rango, basado en que justamente estos mismos sean valores mayores o iguales a 4. ¿Estoy bien? Estoy mal. La pregunta era, ¿cuál es el promedio general de los alumnos aprobados? Ahí está. Es decir, aquí coincidencia que esos dos rangos sean iguales. De ahí vamos a ver uno que no coincide. ¿De acuerdo? Estamos sacando el promedio, de los promedios, ¿ya? Y basado en que tienen que estar aprobados. Y seleccioné todo el rango. Inclusive el 3,4. Por favor, no lo vayan a dejar fuera. Aceptamos y te dice que son 4,96. Si tú quieres lo puedes aproximar o visualmente lo puedes dejar con un decimal. Un símbolo. Total es un resultado final, así que no afecta tanto. ¿Cuál es el promedio general de las asignaturas para las alumnas? Es muy similar al anterior. Fíjense, es un promedio general, lo mismo. Promedio, punto sí, de todas las notas que tenemos acá, que serían esa y esa, donde ya no es el mismo rango, sino es el género, es el sexo, el que yo debo evaluar. Sea F, femenino. ¿Te das cuenta que es bastante similar al anterior, pero cambié la columna y el criterio? Y te dice que es 5,5. Pues yo dije anteriormente, fue solamente una coincidencia que estos dos rangos fueran lo mismo. ¿Qué más? ¿Cuántos hombres hay en la lista? ¿Cuántos hombres hay en la lista? Vemos que hay 2 mujeres y son 6 en total, por lo tanto suponemos que son 4 los hombres. Eso se lo puedo dejar a ustedes porque lo saben hacer. ¿De acuerdo? Javiera, ¿estás de acuerdo? Javiera, Valentina. No la escucho. Me dice que sí. Ya, perfecto. Ahí le respondió por el chat. Sí. Perfecto.
Monse, ¿estamos de acuerdo? La número 11 la hacen ustedes. Sí, profe. Ya, perfecto. Luciana, ¿ningún problema? ¿Ninguna duda? No, ningún problema. Ya, Voy a tener que Brian. estudiar, sí, porque me complico. Por eso, hágalo, muchachos, hágalo, por favor. No piensen a estudiar una semana antes, no les va a dar el tiempo. Yo cuando entré a la universidad, la primera vez, siempre me acuerdo, un profe de matemáticas, geometría, yo empecé a estudiar matemáticas la primera vez. Pero yo me creía capo en matemáticas, me creía. Y me creía bueno en realidad, no capo, pero bueno. Y resulta que el profe dijo, no vayan a estudiar una semana antes, no les va a alcanzar tiempo. Y yo, ¿qué tanto? Si yo me he ido bien, siempre me he ido bien en matemáticas. Me dio la prueba y no vi ni una. Literalmente un 1, si me acuerdo, fue como un 1,4 o un 1,6, y eso fue hace muchos años. Y eso me pasó por Profe, grado. Así que ustedes estudien con anticipación. Dime, ¿cuándo es la prueba? Hablando de eso. junio, más o menos la primera semana de junio. Más o ¿Aún no menos, tiene más o el día? menos, depende, ¿eh? Vamos a ver, bien. ¿De acuerdo? Ah, ya, pero no va a avisar, ¿no es cierto? Si ¿Lo va a poner en el aula? no lo voy a, en el aula, lo aviso, le mando un correo generalmente y lo aviso con alta anticipación. Por último, si no es la primera, la segunda, pero por ahí va a ser. ¿Ya? Así no se hagan problemas en ese aspecto. Estudia, aproveche la próxima semana que no tenemos clase. Clase no significa vacaciones, ¿eh? ¿De acuerdo? Ya, veamos, ya después siguen hablando del computador y se siguen riendo de esa forma extraña que usan. Pura N, K, J y esas cosas. Que mi hija la hace igual. ¿Cuántos hombres en la lista la hacen ustedes? ¿Cuántos hombres están reprobados? Acá. Está buena esta pregunta. No te preocupes. Se hagan problemas. ¿Cuántas condiciones tenemos? Veamos. Lucas, Rifo, ¿cuántas tenemos acá? ¿Cuántas Profe, condiciones? espérame que yo le iba a hacer una pregunta del ejercicio, del anterior, de Ya, la pero 9. no importa, no importa, no importa, ni un problema. Ah, ya. Me la dicen, Ya. pero primero responde la pregunta que tengo acá. ¿Cuántos hombres hay en la lista? Perdón, ¿cuántos hombres están reprobados? ¿Cuántas condiciones tuve acá? Una sola. Una sola, perfecto. Dime tu pregunta, ¿cuál era? En la 9, que Ya. ahí, aprovechando que están todos los aprobados juntos, ahí puedo sacar la función promedio de ese listado nomás, ¿cierto? En vez de hacer la condición que hizo usted de x mayor o igual a 4. Es que en la tabla, si se va arriba, ¿Sí? tenemos los aprobados juntos. ¿Sí? Ahí. Entonces, si ahí saco nomás la hago. Y no considero el último. Eso. Claro, ¿cierto? entonces No. si saco la función promedio del No lo- H7 Nunca lo al hagas. H11, me da Nunca igual, lo ¿o no? hagas. No, no lo Ah, hagas ya. nunca. Siempre usa el rango completo. ¿De Ya, esa era acuerdo? mi pregunta. ¿Por qué razón? Porque claro, te va a funcionar con estos datos. Pero si mañana tú llegas y yo te digo, ¿sabes qué? Cambió la lista ahora, es otro curso. Este ya no es Juan Soto. ¿Ya? Es Sofía Pérez. Por lo tanto, sus notas cambian. Ajá. Y no va a ser el mismo promedio. Y el que está aquí abajo ya no es Pedro Luna. Podría ser, ¿qué podría ser? Gabriel Arancibia. Y sus notas cambiaron. Y ya no va a ser un 3,4, podría ser un 6. Y el de que está por acá era un 3 y otro un 3,7. Estos datos pueden cambiar. Pero tú haces la fórmula para que sea lo más genérico posible. Ya. Como te digo, para que funcione ahora, funcione mañana, el próximo mes, el próximo año, en lo posible. Y tú te hagas el mínimo de cambios. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Así que siempre usen el rango completo. ¿Cuántos hombres? Tú me dices que hay uno solo. Yo la verdad que aquí veo dos. Dos condiciones. ¿Cuáles son esas dos condiciones? Una, Que sea hombre y que esté reprobado. exacto, muy bien, que sean hombres y que estén reprobados. Dos condiciones. Por lo tanto, aquí hay que verlas bien, ¿ya? No es una, sino son dos. Y por lo mismo, como me piden contar,
Dice contar. ¿Cuántos hombres? Usa el contar puntos sí conjunto y lo pueden desarrollar perfectamente ustedes. Rápidamente, para que sea hombre, el rango tiene que ser ese, hasta ahí, y debe ser M. Y además, que el promedio, el que tenemos acá, ese promedio, debe ser mayor o igual a 4. ¿Están aprobados o reprobados, cierto? No me acuerdo si era reprobado. Reprobado es al revés. Menor que 4. Por lo tanto, me tiene que salir que es 1. Ahí está. Entonces, claro, si tú haces un contar simple, ¿de acuerdo? Contar con los mismos asuntos, con las mismas condiciones, pero hasta ahí nomás, o solamente ese, te va a salir el resultado igual. Pero te digo, estás sujeto a los datos que existen actualmente. Cambian los datos y ya tu planilla no sirve. ¿Bien? Ya, la otra, eso es práctica, insisto, muchachos, la poquitito que lo vayan haciendo, les va a quedar claro. Tu pregunta estuvo súper acertada porque en la prueba pasa mucho eso que te están diciendo ahora. ¿Cuál es el promedio de la prueba 1 de los alumnos aprobados? ¿Ya? Bueno, eso ustedes lo pueden hacer perfectamente. Ya llegó mi sobrina acá, me está tomando besos y llegó con hipo. Vaya, para arriba. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Denme un segundito. Vuelvo a tirar. Listo. Ahora sí. Entonces, lo que teníamos acá es lo siguiente. Es cuántos alumnos, cuál es el promedio de la prueba 1 para los alumnos aprobados. Es lo mismo que el anterior. Muy parecido. Lo único que diferencia que ahora es aprobado y en vez de reprobado. Y aquí no me están pidiendo cantidad, me están diciendo promedio. Entonces, ¿qué función ocuparía acá? Diego. Dime, ¿qué función ocuparías tú en esa? ¿Cuál es el promedio de la prueba? La 13. Partamos. ¿Hay condiciones? Sí, ¿Cuántas? una condición. Una. ¿Cuál sería esa? Contará puntos sí. No, pero ¿cuáles son las condiciones? Perdón. Que sea la primera prueba. Ya. Y Scarlett, ¿tú estás de acuerdo con Diego? Él dice que hay una condición, que es prueba 1. Yo creo que hay dos. Los dos son dos. dos. ¿Cuál sería esos dos? Porque tienen que ser dos. aprobados. Dime, Y ¿cuál los sería alumnos esos Sería dos? la prueba 1 y los alumnos aprobados. Los alumnos, Sí, perdón. la prueba 1 y el 1 aprobado. Y la que dice alumnos, alumnas, entre paréntesis, ¿no es condición? Sí, también. Hay 3 Sí, es condiciones. Porque es, hay porque tres es, condiciones, sí. profe, porque es de Ah, hombre sí. y mujer, aprobado y reprobado, la primera, segunda o podría ser tercera prueba, y en este caso está diciendo la Sí, pero primera. ahí dice prueba 1, específicamente prueba 1. Nada más. Sí, pero sería prueba 1 a mujeres y hombres y aprobados. Ya, entonces, ¿cuántos criterios tenemos? 3, 3. 4. Pero, profe, si Alguien dice quiere decir, alumnos o alumnas, ¿no quiere alguien, decir que es lo mismo? había alguien que iba a hablar por ahí, levantó la mano, creo. ¿Quién levantó la mano recién? Profe, yo creo que un criterio solamente, Un criterio. ¿Cuál es el criterio? ¿Qué dices? que estén aprobados. Y Exacto. en cuanto a la prueba 1, podemos seleccionar el rango de celdas contiguas y Justamente. por eso no es necesario que sea un criterio en Excel. Exacto. Muy bien. Lo que pasa es que aquí tenemos un criterio. Es aprobado. Alumnos, alumnas, es lo mismo que tú digas todos. Eso es lo que está diciendo. Y prueba 1 es el rango donde tú vas a sacar el promedio, nada más. Bien.
Por ahí hay alguien que me está diciendo, estamos en el break, horario del break, pero tomamos como media hora, partimos más tarde. Así que sería bueno hacer el break. Si nos queda apenas una hora, menos de una hora. ¿Ya almorzaron ustedes? No creo que sea necesario. Ya les voy a dar un break de 10 minutos. ¿De acuerdo? Este es una sola. Que sería promedio. Punto sí o sí conjunto. Voy a usar el promedio punto sí para que se den cuenta y la conozcan también. Y con esto vamos al break. ¿De acuerdo? Rango. ¿Qué es lo que es el rango? El rango del criterio. Como en una sola, esto es un contar punto sí. Fíjate que el rango promedio que antes salía arriba, ahora sale aquí abajo. Por eso ten cuidado con esto que se puede llevar a confusión. ¿Qué vamos a promediar? El rango 1, perdón, la prueba 1. Eso es lo que nos pidieron. Y lo vamos a evaluar, ¿ya?, para todos aquellos que estén aprobados, independiente del género. Ahí estén aprobados. Mayor o igual que 4. Eso me está pidiendo. Y aquí necesito ver el sexo, si masculino o femenino, no, porque me dicen hombres o mujeres. Es decir, todos. Y te dice que son 5, 3. Bien. Vamos a hacer una pausa. Esta la hacen de vuelta. ¿Les parece, Lucas? Y le pregunto de vuelta. ¿Qué cosa, profe? Ya, perfecto. Listo. Descansemos 10 minutitos. Son las 16:06 a las 16:16. ¿Ya? Nos vimos. Nos vemos. Listo. Veamos. ¿Qué están chateando ahora? Javier tiene que ir. Tiene que ser unos trámites importantes. Se fue Benjamín. Ya veamos entonces esto. ¿Cómo quedó esa? ¿Cuánto nos dio? ¿Cuánto uno tiene una nota superior a 4 en la prueba 1 y en la prueba 2? ¿Qué le hizo? Jamie, ¿le hiciste? No ha llegado Jamie. Francisca, ¿le hiciste? No está Francisca tampoco. ¿Sí o no? Dígame, profe. Dime, esa es la número... No la hice. No la he hecho, pero ¿se te ocurre alguna No. forma de cómo hacerla? Y no es tan difícil, mira. ¿Cuántos alumnos tienen nota superior a 4 en la prueba 1? Ya tendría que agarrar solo el rango de la D y la E. Ya. De las 7 al 12. Y como lo vas a contar, contar, ¿cierto? Sí, pues. Hay condición. Sí, hay condición. Claro, que sea mayor que 4. Voy a usar el contar Sí. 5 juntos. Y tú me dices que el criterio donde yo voy a contar sería entonces entre la D y la E. Sí, porque solamente es prueba 1 y prueba 2. Bien, fíjate, mira lo que estás diciendo. Yo estoy seguro que la mayoría está pensando exactamente lo mismo que tú. ¿No? Y el criterio tiene que ser que la nota sea mayor que 4. Eso es todo lo que están pidiendo. Nos da como resultado 8. ¿Está bien? Sí. Perfecto. ¿Quién dijo que no? ¿Alguien dijo que no? Hay solo 6 alumnos. Eso, excelente. Muy buena observación. Hay solamente 6 alumnos y después de 8. Lo que pasa es que el rango se divide en dos rangos y 2 criterios. Exacto. Y el criterio es el mismo. Muy bien. Justamente eso es lo que pasa. En este caso, si yo lo hago así, tal cual, que es lo que pensaría la gran mayoría, ¿ya?, lo que estoy haciendo en el fondo es contar las cantidades de notas de nuestro rango que son mayores que 4. Y las cantidades de notas son 8. Si tú cuentas acá, entonces ahí está la D y la E. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 notas mayores que 4. Pero las personas no pueden ser 8.
¿Cómo lo haría? Como bien le dice, que lo estaba diciendo recién, Yo, Eduardo. Eduardo. Lo está diciendo de forma perfecta, correcta. Esto no lo puede hacer así. Solamente aquí tiene que haber un solo rango. ¿De acuerdo? Que sería primero la D. Es decir, si nosotros vamos acá, sería eso. Estamos preguntando solamente en la columna D que sean mayor que 4. Pero además, debo preguntar en la segunda, si lo hago por separado, aquí adentro, que esta otra prueba también sea mayor que 4. Y esto, todos los criterios, el 1, el 2, el 3, todos los criterios están unidos con un I lógico. ¿Qué significa eso? Que para que todo esto sea verdadero, toda la proposición sea verdadera, cada una de las condiciones debe ser verdadera. A diferencia del O, el O exige que sea una sola, a lo menos una. El I exige que todas. Entonces, en este caso, si yo tengo ya, estos dos por separado, me está obligando que en la columna D la nota sea mayor que 4 y además en la E, que es la prueba número 2, también sea mayor que 4. Y en ese caso, el resultado es 2. Y eso sí es correcto. Si ustedes lo cuentan arriba, se dan cuenta que hay solamente 2 alumnos que tienen nota sobre 4 en ambas. Aquí tenemos Pedro Silva y Lidia Flores. Todos los otros tienen al menos un rojo, es decir, una nota menor que 4. Buenísima. La 5 es lo mismo que la anterior. Lo único que le agregamos, hombre. Una condición más. Y cambiamos la columna de la prueba 2 a la prueba 3. Eso es todo. Es decir, habrían 3 criterios. Y en este caso sí. Me está diciendo que sea una nota superior en la prueba 1, que hay un criterio, una condición, y además también una nota superior a 4 en la prueba 3. Más que sea nombre. 16, eso lo hacen ustedes, la terminan. Ya. 16. ¿Cuál es la suma de la nota de la prueba 1 para las mujeres? Ya. Esto es tentador, como lo planteó tu compañero anteriormente, hacer lo siguiente. Mucho cuidado con esto. Y es hacer esto. Lo que yo lo he visto en varias ocasiones. Eso. En la prueba 1, repito, para las mujeres, ahí están las dos mujeres, que sumemos su nota. Y eso da 10, 9, 10. 10,0. ¿Eso entrega un valor correcto? Sí, entrega un valor correcto. Pero no está bien porque entrega un valor correcto para estos datos puntuales. Si yo cambio los datos, ya no es la misma suma. Por ejemplo, si yo cambio los datos y aquí coloco a, yo había dicho a Andrea, puede ser Andrea Hernández, sexo femenino, ahí la suma va a cambiar, porque va a seguir siempre haciendo las sumas entre estos dos. Por lo tanto, el método estaría malo. Si alguien me dice, pero es que llegué al resultado. No, aquí no hay que llegue bien al resultado. Tienes que usar bien las funciones. Tú puedes llegar al resultado correcto, pero el método es malo. Si yo cambio los datos, no va a funcionar. Y eso es lo que yo persigo, que funcione en cualquier condición, o prácticamente en cualquier condición. Entonces, acá esto no es una suma simple de esos dos, como lo teníamos. Es decir, esta suma está mala. ¿Correcto? Ya. ¿Hay una condición? Sí, que sean mujeres. Así que lo que voy a hacer es cambiar. Y va a ser un sumar punto sí o sí conjunto. Vamos a ver sumar sí conjunto por los motivos que le he dicho. La suma, ¿qué vamos a sumar? Vamos a sumar la prueba 1 de todo esto. Fíjense, hombres y mujeres, todo el rango. Lo mismo le dije a tu compañero delante, todo el rango. Luego, el criterio, ¿cuál sería? Que en el sexo, todo el rango nuevamente, solamente consulte o sume aquellas que son del sexo femenino. Y ahí sí funciona. Siempre seleccione todo el rango.
¿Cuál es la suma de las notas para la prueba 1 y 3 para las mujeres? Es similar a la anterior, alguien va a decir es lo mismo casi. Si podríamos ocupar esta misma. Porque esta es para las mujeres y esta es para las mujeres, pero la prueba 1 y 3. Es casi lo mismo. ¿En qué cambia? En que ahora debo seleccionar la prueba 3. Entonces alguien va a decir, pero ¿cómo puedo colocar el rango de la prueba 1 y la prueba 3? No están al lado. Fíjense. Si estuvieran al lado, por último lo podría seleccionar ambas. Pero aquí no lo puedo hacer. Entonces, lo que yo sé, y lo que alguien podría pensar es hacer un más, una suma aquí del otro rango. Y esto obviamente va a fallar. ¿Por qué va a fallar? Porque dice rango. Y aquí hay una operación suma. Eso no es un rango. Eduardo, dime. ¿Le puedo decir lo que hay que hacer ahora? Sí, dime, porque así se lo voy ahora. Lo que yo haría es primero la función y sumarle otra función. Ya. ¿Qué función le sumarías? La función sumar puntos sí del Ya. C7 al C12 con criterio igual a F, Ya. de femenino. Y el tercero, rango suma de D7 hasta el D12, más sumar puntos sí del C7 al C12, criterio igual a F, y rango de la suma de F7 a F12. Perfecto. Es decir, esto mismo, lo que está diciendo Eduardo, es lo va a sumar al otro. Con otra función. Exacto, con otro sumar sí, conjunto. Fíjese, acá obtengo la suma de las mujeres, de la prueba 1 de las mujeres, y acá tengo la suma que no la he cambiado todavía, aquí debe ser F. Columna F, que está la prueba número 3. Entonces, repito, aquí sería la suma de la prueba 1 para las mujeres, y aquí sería la suma de la prueba 3 para las mujeres. Cambié solamente el rango de suma. Aquí en la prueba 1, acá en la prueba 3. Y aquí entre medio coloco un más. Fuera. Voy a hacer esta suma, esta va a entregar un valor, 10, ya lo sabemos, y esta va a entregar otro valor. Y estas dos cosas se suman y se juntan. Y da 20,6. ¿De acuerdo? Estas situaciones se dan, claro que se dan y se dan mucho. O sea, más de una función perfectamente. Pero insisto, practiquen con esto y con esto van a tener la idea de cómo hacerlo en una prueba. Yo les voy a mandar un certamen, los que yo hago, para que se den cuenta. Doy harto tiempo, las pruebas no duran 15, 20, ni 30 minutos, ni siquiera una hora, duran mucho más que eso. Normalmente duran pasado las 3 horas. Y llegó hasta hartas horas. No lo decía la cantidad de horas, pero son mucho más que 3. ¿Cuántos alumnos tienen un promedio superior o igual al promedio del curso? ¿Cuántos alumnos tienen un promedio superior o igual al curso? Sacamos entonces el promedio, ¿cierto? ¿Cuánto? Cantidad, contar. ¿Estoy bien? Contar cuántos alumnos tienen un promedio superior. Sí, contar. Vamos a tomar esto. Lo que voy a hacer es contar la cantidad de alumnos, es decir, las notas que tenemos acá, estos promedios, que sean mayores a este promedio, a un 4,7. Si yo lo dejo así, tal cual, me entrega un valor correcto. ¿Qué es? Pero es mayor o igual. Así que me falta el igual acá. Ahí está, 3. Y efectivamente son 3. Ustedes lo miren, ¿cuántos son mayor o igual a 4,7? 1, 2, 3. El asunto pasa por lo siguiente. ¿Qué pasa si yo este 6,8 lo cambiamos a un 1? El promedio bajó a 4,4. ¿Cuántas notas superiores a 4,4 hay? 1, 2, 3. Debería haber un 3 nuevamente abajo y tengo 2. No se cumple. ¿Y por qué no se cumple? Porque aquí yo siempre... Porque puso 4,7 y no lo saca. Exacto, justamente. Porque yo estoy siempre aquí
preguntando por un 4,7. Y el promedio varía. Entonces no puedo dejar eso así tal cual. ¿Qué debo hacer en ese caso? Ese 4,7 no puede ir fuera. ¿Qué debo colocar en su lugar? La celda. Esa. El problema es que la celda aquí me está quedando dentro de las comillas. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, lo está tomando como un texto eso. Así que no lo hago reconocer como celda. El resultado que me va a arrojar es un 0. Solución para eso. Este es mucho más rebuscado, se lo digo de antemano. Es una prueba difícil que le pueda tirar algo así tan rebuscado, sino más en la medida que pueda ser sacable. Pero esto me interesa porque son casos que se dan a veces y hay que enfrentarlo, poder identificarlo y tratar de darle una solución. Pero insisto que este no es un ejercicio tan trivial. ¿Ya? ¿Cómo se soluciona? Lo que pasa es que eso, para que quede como la celda HTS, la tengo que dejar fuera de las comillas. Aquí afuera, no dentro, para que no lo tenga como un texto. Pero el asunto es que tengo ese dato, que es un texto que está ahí, con comillas, que es el símbolo mayor, y aquí tengo una celda HTS. ¿Cómo logro que se unan? Porque si la dejo tal cual me va a marcar un error. Ahí dice, no válido. Una de las ventajas del asistente, que tengo eso. ¿Qué podría ser la causa? La causa es que tengo que unir esas dos cosas. O sea, me dice, lo típico, en algunos lenguajes lo aceptan, con un más. Lo uno. Claro, quizás en algunos lenguajes, pero en Excel no, porque eso es suma. Y lo que yo tengo aquí es unir. Unir, dicho con otra palabra, es concatenar. ¿Qué es lo que es concatenar? Si ustedes lo buscan en internet, el significado de la palabra concatenar significa unir, juntar. Y el símbolo que se ocupa acá en Excel para concatenar es el operador ampersand. Ampersand es la letra en inglés, que justamente significa, pero que es el I inglés. Si ustedes van a internet y preguntan aquí arriba, ampersand, se van a dar cuenta inmediatamente, ampersand tal cual, o ampersand. Ven la imagen, ese es el símbolo. ¿De acuerdo? La I inglesa. Y si usted dice, define concatenar, ¿qué significa concatenar? Le va a salir. Concatenar es unir diferentes cosas. Unir, pegar, a eso se refiere. Entonces, acá el símbolo que usamos para concatenar es el ampersand. Dos palabras que la gente se intenta confundir. ¿Por qué digo aquí se ocupa? Porque en otro lenguaje, en otra aplicación, podría ocupar otro símbolo. Pero acá ocupamos el ampersand. Ahora, también existe la función concatenar, que eso es bueno. ¿De acuerdo? Esto no lo hemos visto, lo vamos a ver después. Pero existe la posibilidad de... ahí están viendo. Así, estamos bien. Y ustedes pueden manejar ese símbolo o la función concatenar. De ahí lo voy a hacer con la función, ¿de acuerdo? Y fíjense que ahí le quedó armado. Entonces un mayor o igual. Mayor o igual a 4 cuadros. Todo entre las comillas y lo pescamos, lo hacemos de esa forma. Ustedes con el operador ampersand siempre pueden pegar cosas. Número, texto, fecha, lo que ustedes quieran. Aceptamos. Le queda ahí el 3. Si tú cambias los datos arriba, te va a cambiar y te va a funcionar perfectamente. Este era un 6,8. ¿Ya? Si tú tienes aquí, por ejemplo, un 1 y otro 1, tiene un promedio de 4. ¿Cuántas notas son mayores que 4? 1, 2, 3, 4. 4. Estos dos están bajos. 4 notas son mayores que 4. Acá abajo debería decir 4. Efectivamente, son 4. Esto, que alguien lo puede sacar solo, así, mire, es difícil. Esto yo realmente lo vi como lo hicieron otro lado y generalmente se saca por, digo, de a poco, con mucha ayuda. No es algo que fácilmente alguien lo puede deducir, por eso se enseña.
que esas cosas sí se pueden hacer. Y cosas más elaboradas inclusive. Pero aquí hay una. ¿Te parece extraño? Que se permite. ¿De acuerdo? Ya, yo sé que esa no es trivial. No es fácil. Vamos a volver la nota que habían antes. Ahí estamos. La última, casi estamos terminando ya. La número 19. ¿Cuánto alumno comienza con la letra J en el nombre? Aquí hay que apoyarse de los comodines. ¿Cuáles son estos comodines? El asterisco y el signo de interrogación. Hay otro más, ¿de acuerdo? Pero con estos dos me basta. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hace? Reemplaza un conjunto de caracteres, no carras, caracteres. Y en cambio este otro reemplaza un solo carácter. Es decir, si yo quiero buscar, por ejemplo, el nombre Andrés, hay gente que escribe Andrés así, y otro que lo escribe Andrés sin tilde. Y si tú lo agregas en algunos computadores que están más configurados, hay gente que lo pone el tilde al revés. Sería esa. Entonces, para solucionar ese problema, cuando tú lo quieras usar, no todas las funciones, pero en estas funciones que son contar, punto sí, perdón, lo que son sí o sí conjunto, tú puedes usar para todo esto a Andrés sin interrogación. ¿Qué está diciendo? Que en el sin interrogación puede ir cualquier cosa. Podría ir un espacio, una letra, un número, un símbolo, el arroba, el signo peso, el signo slash, un menos, más, no sé, cualquier cosa. ¿De acuerdo? Pero evita ese problema que a veces no lo reconozca. Si tú quieres buscar a todo lo que comienzan, por ejemplo, con A en el nombre, en vez de colocar eso, usas A. Y ahí escribe el signo asterisco. Eso significa comienza con A. Comienzan con letra A. ¿Ya? Si ustedes le colocan al revés, asterisco, A, terminan con A. Y si, perdón, esto terminan, sí, está bien. Y si ustedes colocan asterisco, A, asterisco, significa que contenga A. En alguna parte, puede ser al principio, al final, puede ser en cualquier parte, podría ser desde la primera hasta la última letra, en cualquier parte una letra A. Eso es, que contenga. ¿Ya? Es decir, el asterisco inclusive podría ser nada, a diferencia de sin interrogación, que tiene que haber algo. Inclusive podría ser un espacio, pero un espacio es algo. Aquí puede ser nada, nada. Si comienza con la A, o puede terminar con la A, o puede terminar entre medio. ¿Ya? Si tú quieres buscar todos los apellidos que terminen con EZ, bueno, todo lo que terminen con EZ, EZ. Todo lo que terminen con EZ. Alguien podría decir, al revés, podríamos que comience con A, tenga cualquier cosa entre medio y termine con A. Es decir, comienza y termina con A. Esos son los comodines. Entonces, en este caso, si yo quiero buscar, lo que voy a hacer es lo siguiente, es contar cuántos alumnos hay. Yo sé que son dos. ¿Cuáles son esos dos? Juan y José. Lo que voy a hacer es contar. ¿Cuánto hay? Contar. Hay una condición, que la primera letra sea J del nombre. Vamos a ver contar sí o el sí conjunto. Colocamos el rango, que es de los nombres, porque ahí me están diciendo, en los nombres, busquen la J. Y este debe comenzar con J
asterisco. Y te va a entregar que son efectivamente 2. Así simple. Pero hay que conocer esos dos. Y se ocupa. ¿De acuerdo? Ténganlo presente para la prueba, y no solamente para la prueba, cuando trabajen. Hay gente que hace una fórmula larga y con esto se puede ahorrar trabajo. ¿Ya? Hay mucha gente mayor, ¿ya? Por ejemplo, de sobre 50 años, que los conoce porque trabajaban con DOS antiguamente y ahí se usaban esto, como diré. Eran muy comunes, antes de que apareciera Windows. ¿Cuál es el promedio general obtenido en la prueba 1 y 2? ¿Qué función ocupamos acá? Y ahí estamos, Marcelo Canales. ¿Qué función ocupamos acá? En la 34. Sí. ¿Cuál es el promedio general obtenido en la prueba 1 y 3? Te hago una consulta. Primero, ¿hay condiciones acá? Sí, Sí. ¿Cuáles son? hay 2. En la prueba 1 y prueba 3, ¿o no? ¿Ya? Y el ¿Cuál sería prueba la función 3, que ocuparías? no, ahí sí que no cacho, profe, pero sé Mira, cómo, o sea, pero lee la pregunta, dice, ¿cuál es el promedio general de la prueba 1 y 3? Jamie, dime. Promedio punto sí punto conjunto, Ya. porque es más de una condición la cual le está diciendo, que es la prueba 1 y la 3. Ya. La consulta es la siguiente para los demás. Eduardo, la prueba 1 y la prueba 3, ¿son condiciones? No, profesor. No lo son. Son rangos. Exacto. Son rangos, no hay ninguna condición. La condición tiene que ser que esté aprobado, esté reprobado, que tenga un valor mayor que tanto, menor que tanto, que sea sexo masculino, que comience con la letra J, con la letra que sea, o que termine con la letra que sea. Pero no hay condición. Aquí te están pidiendo el promedio general de la prueba 1 y 3. Y esto se reduce simplemente a un promedio simple. ¿Promedio de qué? Si lo quieres hacer con el asistente, pero es muy fácil, ¿no? Lo voy a hacer con el asistente, pero es muy básico. De la prueba 1, el promedio. Vamos arriba. Acá sería ese valor. Bien. Y el segundo sería para, para el promedio de la prueba 3. ¿Qué sería ese? Aceptamos. Está listo. ¿Qué condición? ¿Hubo alguna función especial? No, promedio simple. 2 datos. Por eso lean bien si hay o no hay condiciones. E insisto, eso se logra con la práctica, haciendo ejercicio. Tienen que practicar harto para la prueba. ¿De acuerdo? La 21, la última. La última, lo que es, o lo que trata de hacer es un puntaje ponderado, o lo que sea un promedio ponderado. En realidad, todos los promedios son ponderados de una u otra forma. Acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Dice, al lado del promedio, ¿no? Coloque un promedio ponderado de tal forma que la primera certamen le aplique un 30%. Eso está diciendo, a la prueba 1. Luego, a la prueba 2, se le aplica un 30%. ¿Sí? Y finalmente, a la prueba 3, a esa, se le aplica un 40%. Es un promedio ponderado, le estoy dando un porcentaje a cada uno. Normalmente cuando uno habla de promedio ponderado es porque son promedios diferentes entre uno y otro. Aquí, por ejemplo, tenemos 30% y 40%. Pero un promedio simple, como este, sería también un promedio ponderado. Un promedio ponderado muy particular. Un caso particular, en realidad, del promedio ponderado. ¿Por qué? Porque en el promedio simple los porcentajes son iguales. Y todos son un 33,3 periódicos por ciento. En ese. Si tú sumas estos porcentajes, suman un 100%. Una ponderación tiene que ser normalmente de un 100%. ¿Ya? Y ahí,
ustedes lo pueden aplicar hacia abajo si desean. Le quitamos un decimal, perdón, le quitamos el decimal, no lo aumentamos. Y lo podemos llevar hacia abajo. Y lo podrían tener. Por ejemplo, este método le desfavorece. En vez de un 4, le gusta el 9. En cambio, este otro lo mantiene, también lo perjudica, y en realidad a todos los perjudica. Entonces alguien podría decir, ¿y habrá alguna alternativa de que esto realmente probar con otros valores de porcentaje de tal forma que esto mejore? ¿Sí? ¿Pero cuál sería? Mantener los porcentajes en forma variable. Es decir, ¿para qué lo voy a hacer en forma variable? Para no estar modificándolo cada rato acá. Entonces, para hacerlo más dinámico, solamente más dinámico, lo voy a colocar sobre el título de cada prueba. Voy a agrandar esta fila, solamente para hacerlo un poco más dinámico. Y a esta prueba le vamos a agregar 30%, 30% y 40%, que es lo que hice inicialmente. ¿Ya? Si lo pueden centrar para que sea mejor. ¿Qué significa? Que a la primera prueba le vamos a aplicar el 30%, a la segunda el 30% y a la tercera el 40%. Entonces acá, en vez de hacer referencia a 30%, hago referencia a la celda. Y esta también, a la que le corresponde, por supuesto, a la del lado. Y finalmente a esa le hacemos esta. Conclusión, me da eso. Entonces alguien dice, está bien, ¿por qué? Porque tú puedes jugar un poquito con esto. Puedes decir, si yo coloco 40 acá y 30 acá, ¿mejora el asunto? No. Claro, mejoró para el primero. Y para los demás, veamos, pues, copiamos hacia abajo y me sale error y unos valores muy, muy locos. ¿Y eso por qué pasa? Porque cuando yo copio hacia abajo, esa de 7 aquí abajo va a pasar a ser de 8. ¿Está bien? Claro, de 8 ahí. Este de 5, donde está el porcentaje, acá va a pasar a ser de 6. Y en de 6 tengo un texto. Por lo tanto, estoy multiplicando lo que hay en de 7, que es lo que habría en de 8, que sería un 4,2, por el texto prueba 1. Y eso te marca error de valor. ¿Por qué? Porque automáticamente Excel actualiza la fila cuando yo copio hacia abajo. Lo que yo necesito es, en este caso, decirle al Excel, ¿sabes qué? Ese no lo actualiza. No lo actualiza, no lo actualice. Que siempre haga referencia a la fila 5, que ahí están los porcentajes. Entonces, lo que voy a hacer en este caso es fijar, en realidad no se usa el término fijar, pero congelar la celda. ¿Cómo se congela? Anteponiendo un signo peso a la coordenada, que puede ser la columna o la fila, le voy a anteponer el signo peso. Ahí la antepuse. ¿Qué significa? Que la fila queda congelada. Lo mismo debo hacer acá. Signo peso. Es decir, la fila 5 siempre va a quedar ahí sin modificarse. Y ahora me dice, ¿y puedo modificar, congelar, perdón, la columna? Claro, anteponle el signo peso. Ahí está congelado la columna y la fila. Y si yo le quito el signo peso 5, ahí tiene congelado solamente la columna y la fila está libre. Pero en este caso, como me estoy moviendo hacia abajo, no quiero que pase de D5 a D6, a D7, a D8, a D9. No, quiero que sea siempre 5. Así que lo congelo. Y lo copiamos hacia abajo. Y ahora sí funciona. Y yo me doy cuenta que al primero le favorece, al segundo lo deja igual, al tercero lo desfavorece, a este lo deja igual y a este le favorece. Inclusive podríamos sacar hasta el promedio general. ¿Ya? Aquí vamos a copiar este para abajo. El promedio se mantuvo. Y alguien puede empezar a probar acá entonces. Sí, si este pasa a ser 40 y ese 30. No, no es bueno. Si este le colocamos 50, ahí se lo colocamos 30 y este lo colocamos 20. Ahí mejoró harto. No, este perdió una décima, este perdió, este subió y este subió un poquito. El promedio general de curso también subió. Y así voy haciendo un análisis de cuál es la mejor alternativa. No puedo hacer algo que favorezca a todos, pero sí puedo ver cuál
ayuda a la mayoría. ¿Cuál es la más conveniente? Teniendo presente que esto siempre tiene que sumar 100%. Ahora, alguien por ahí les va a explicar quizás cuando estén trabajando en la casa que eso ustedes lo pueden congelar con la tecla F4. Efectivamente, si ustedes pulsan tecla F4, una vez le va a salir y congela solamente la columna, otra vez ninguna, otra vez ambas, otra vez. Y así sucesivamente va cambiando de un lado hacia otro. ¿Ya? Eso lo hacen y ayuda la tecla F4. Pero realmente el que congela es el símbolo peso. La F4 solamente ayuda a colocar el símbolo peso. Si yo congelo columna y fila, yo dije que no afectaba nada. No, no afecta, ahí lo voy a dejar. Porque yo me estoy moviendo en la misma columna, no afecta. Si me estuviera moviendo entre columnas, claro que afectaría. Acá no, en la misma columna. Así que si lo dejo, no afecta. Y obtenemos los mismos promedios. Y ustedes pueden seguir aquí perfectamente jugando un poco con estas notas. Si aquí quizás alguien puede colocar el 20% y 30% por acá. Y quizás se mejora, algunos les baja más, creo. Sí, pero lo que están bajo les sube algo. Ustedes tienen que ir viendo eso. Esto es para hacer un análisis. Y se dio cuenta, es un promedio ponderado. Ahora, si a los tres le asigno el mismo porcentaje, es decir, un 33,33, ¿ya? Tendría que colocar infinito, 3. Es decir, no sé cuántos decimales en 3. Pero con 2 me basta. Podrían colocarle 3 si que quieren. Pero con 2 decimales basta. 33,33. 33,33. Los tres son iguales. Y yo tengo esto, que es exactamente igual a lo que tengo aquí al lado. ¿Por qué? Porque este que está ponderado, en realidad, hacerlo con un promedio simple, que es sumar todo y dividirlo por 3, es exactamente lo mismo. Por eso se dice que un promedio simple no es nada más que un caso particular del promedio ponderado. Esto es un promedio ponderado, según la ponderación que ustedes les den, el porcentaje. Eso es lo que está diciendo. ¿Bien? Bueno, aquí nos pidieron que fuera 30, 30, 40, que en realidad no es la mejor. ¿Okay? Nos dimos cuenta que era 30, 50, 20, 30. Cuando ustedes estén trabajando, se dan cuenta de repente que le decir, oye, ¿qué pasa si le agregamos un porcentaje de descuento a este? No, no conviene, muy poco. Varía, sube un poquito. No, bájalo un poco más. Y cambia el de al lado. Y así empiezan a jugar ustedes hasta que están con el valor óptimo. Obviamente hay técnicas que te permiten llegar a valores óptimos en la mayoría de los casos, pero hay otras veces que se recurre a eso. Así, a probar, prueba y error. También se hace. Y esto es real. Lo hacemos cada rato. ¿De acuerdo? Es lo mismo cuando usted dice, oye, ¿qué pasa si me saco tal nota? ¿No? ¿Voy a probar o no? Y empieza a probar tú, oye, si saco más notas, menos notas, ¿qué pasa con las tareas? ¿Qué pasa con talleres? Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Ya, esto era el ejercicio, les sugiero que lo vuelvan a hacer, descárguenlo de los ejercicios que están propuestos y háganlo de nuevo. Acá yo les dejo para que ustedes sigan trabajando. Próxima semana esto listo, lo hacen, no me lo envíen, no lo hagan, pero háganlo todo esto. ¿Ya? Queda para la prueba. Importante que lo puedan hacer. Si la próxima semana tienen dudas con respecto a esto, por eso lo estoy dejando grabado, ¿ya? La idea es que ustedes puedan consultarla. ¿Dudas hasta acá? ¿Ninguna? Vamos a cargar, voy a cargar en el aula otro ejercicio inmediatamente, que es bastante parecido a este, pero pretende hacer otra cosa. No lo voy a hacer hoy día, porque no va a dar tiempo, pero sí, creo que encaminado. Ya, ya, vamos a cargar. El ejercicio, estas son las clases realizadas, vamos a volver a Excel. Y aquí están los que son propuestos. Tenemos hasta el momento 2. Voy a subir un tercero ahora mismo.
Y este tercero se llama seleccionar. Ese es. Vamos a mostrarlo inmediatamente. Ahí está. El número 2. Si yo lo descargo y lo ven, es muy parecido al que hicimos recién. Muy parecido. No es igual. ¿Por qué no son? Porque lo que pretende este es ver otras funciones que son de uso frecuente. Acá, de hecho, al final, en la última hoja, se agregaron algunas funciones. Que son estas. Concatenar, buscar D, buscar H, sí y O. Pero también podemos ocupar otros más. El concatenar, yo ya se lo mencioné, usamos el operador ampersand, pero también pueden usar la función concatenar. Volvamos acá. Listo. Si se dan cuenta, en la primera hoja es lo mismo, pero lo que cambia acá son las preguntas. ¿Qué promedio obtiene Carla Vega? Es decir, aquí lo que estoy haciendo es, saco la suma, saco el promedio y defino Carla Vega. Acá está Carla Vega. ¿Cuál es su promedio? Fíjate que identifico el nombre, busco el nombre en la lista, encuentro Carla Vega y devuelvo el promedio. Por eso son de búsqueda. Buscar un nombre o un dato y devolver algo que esté asociado a él. Es como buscar el root y una vez que encuentres el root te devuelve tu nombre o te podría devolver tu dirección o algo por el estilo. La pregunta número 2. ¿Cómo se llama el alumno? O sea, hombre, no dice hombre y mujer, está mal puesto. Hombres o mujeres que obtuvo el promedio más alto. Y si me está preguntando el nombre, yo aquí voy a tener el promedio más alto, la nota más alta, y con eso me está pidiendo que vuelva el nombre de la persona. Es diferente, eso lo vamos a hacer la próxima semana. Bien, y aquí todas las preguntas que siguen están enfocadas más o menos a buscar. Hay otras que están enfocadas más que nada a decidir. Por ejemplo, ¿quiénes tuvieron un promedio general más alto? ¿Los hombres o las mujeres? Y acá yo debo dejar hombres en caso que ellos tengan un promedio más alto, o mujeres en caso contrario. ¿Qué más? Son poquitas las preguntas, no son muchas, fíjense, son pocas, pero son un poquito más exigentes. El número 8, no la hagan porque es muy similar a la anterior. ¿Ya? De hecho, esta otra les va a costar un poco. Lo mismo pasa con capacitación y población. Sí, para la próxima semana tenemos, para la próxima clase tenemos harta materia. Me interesaría que avanzaran en eso. Y voy a dejar inmediatamente, para los que quieran ya avanzar, editar, subimos aquí el ejercicio número 3. Sería el siguiente. Este siguiente es funciones de manejo de fecha texto. Esa. Ahí tendríamos. Funciones para el manejo de fecha y hora. Este considero que es un poquito más simple que el anterior. Un poquito, ¿ya? Conceptualmente. Bueno, este es más variado. Puedo probar con uno o con otro, lo puedo googlear y puedo ahí aprender un poquitito cómo se ocupa. Esta requiere más conocimiento específico, así que eso lo podría explicar en la próxima clase. ¿De acuerdo? Pero traten de avanzar. Lo que sí queda comprometido para ustedes es que terminen el ejercicio 1. El ejercicio 1, hasta el momento, solamente hemos visto la primera hoja. Aquí están nuevamente los ejercicios que vamos a trabajar la próxima semana. El 2 y el 3. Me interesa que próxima clase, no próxima semana, próxima clase traigan al menos avanzado alguno de estos. Y nos focalicemos en las preguntas. Yo voy a hacer mucho más rápido la próxima semana. Dale, próxima clase. En estos ejercicios. Y como les decía, acá hay que terminarla. Este ejercicio. ¿Bien? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Muy difícil hasta ahora? Brígido. Brígido. Sí, profe. No, Les cuento algo. Les voy a subir una prueba, las que yo hago. ¿De acuerdo? Para que vean el tipo de pruebas que son.
Sí, vos, profe, No son, para ir cachando. no son pruebas de verdad y falso, no son pruebas de memoria, no son pruebas de preguntar cuántos alumnos. Esta pregunta sí, haría unas 3, 4 preguntas, pero en realidad todo lo que es desarrollo. Desarrollo en el sentido de colocar el formato, tomar valor de aquí, ajustarlo a los lados, etc. Mi intención es poder hacer al menos una de esas pruebas en clase. Y se dan cuenta y la devolución en eso es como es. ¿Ya? ¿Algún link que dice en ayuda? Específicamente no te puedo decir ninguna. Lo que sí te puedo decir es que haga los ejercicios y en la medida que te salgan dudas, consultar en internet, me consulta a mí a través del grupo WhatsApp o directamente al correo. Y lo puede hacer esta semana, la próxima semana yo sigo trabajando igual, así que no me afecta en absoluto, es un mero receso, no vacaciones. Profe, Sí. le paso la pregunta. Es de otro tema en general, pero quizá usted tiene el conocimiento y me puede ayudar un poco. Los profesores, tanto usted como de otra asignatura, ¿le exigen plazos para rendir evaluaciones o para tener notas ya revisadas o algo así? ¿A No, usted? no, Ni generalmente un- son estimadas. Así, más o menos, ¿cuándo tú vas a tener certamen número 1 hecho? Pues yo la primera semana de junio. Ah, perfecto. Casi todos coincidimos lo Pero, mismo. En la primera ¿para quincena de todos junio. son para todos son los mismos estimados o cada profesor puede estimar lo Cada suyo? uno define la fecha en base a lo que él considera prudente. Por suerte, esta Ya, universidad todavía mantiene ese criterio. En otras instituciones, por institución, están definidas las fechas. Y tú no te puedes pasar de eso. Acá te dan más libertad y eso lo encuentro bueno porque significa que tú vas pasando la materia y haces la evaluación en función de la materia, no de cumplir plazo. Entonces el profe que con el método, el otro método, se apura mucho por cumplir el plazo, por llegar al plazo. claro. Aquí es al revés, aquí nosotros tratamos de cumplir el objetivo de que el alumno aprenda, más que pasemos toda la materia. Ya, y por ejemplo, ¿usted cuántas notas son por semestre? 2. Acá nosotros. Nosotros somos 2. Sí, la Ya, que voy a hacer, la primera va a ser en junio, la segunda va a ser en agosto. ya, Lo más probable es la primera semana de agosto. ya. ¿Ya? Ya, perfecto. Ya, vale, gracias. Ya. No hay más consulta. Dice, ¿cuánto voy a subir esta clase? La voy a subir hoy día. Ahora mismo se demora en llegar al YouTube y te voy a hacer el link. Así que lo voy a subir las dos, la que les debo. ¿A ustedes les debo una? Sí. Esta y la anterior. ¿Ya? Sí. Ya, muchachos, que estén bien. Nos vemos la semana subsiguiente. Profesor, que esté bien. Chao, chao. Profe, que esté bien. Profe, puede ser. ¿Le podría hacer una preguntita no con respecto a la materia ni a las clases? Sí, dime. Que mire, me voy a comprar un computador. ¿Ya? Venga, y la cosa de que quería saber si realmente esté bueno porque es un compact. Ya. Le voy a detener la grabación mientras tanto.